De pie. El día de mañana van a entregar ya el cuerpo sin vida del hermano Leovigildo, quien fue un creyente aquí durante años y sobre todo con un don que Dios le dio, el de evangelista, el de predicarle a la gente sin temor. Y según entiendo, él tiene solamente un hijo que va a estar presente y una vecina. O sea que, ¿quién es la familia de él? Aquí está la familia. Tan pronto nos den las indicaciones, estaré enviando al grupo de comunicaciones de la iglesia para que nos hagamos visibles. Vamos a estar allí con la ayuda del Señor. Vamos a leer la Biblia, capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice en el primer tratado: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué hacía? Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús primero hacía y luego enseñaba, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles a quienes había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Señor, te rogamos que en esta hora nos hables. A nuestras conciencias, a nuestro espíritu. Háblanos, Señor, porque somos gente muy necesitada de ti, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, oh Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Hay un texto que nos habla Judas 24. Está hablando acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo entre nosotros como creyentes. Y dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este pasaje para nosotros es muy importante porque hay una combinación de palabras que nos ayuda a nosotros a entender poder, voluntad, fuerza y acción. ¿Alguien lo recuerda? Poder, voluntad, fuerza y acción. Por eso la iglesia, hermano, no es solamente lenguas, y quiero que ojalá me entiendan. No estoy diciendo que no debemos hablar en lenguas, sino que debemos ir más allá de lo que son las lenguas angelicales. Porque el texto dice, hablando de Jesús, Él es poderoso para guardarnos, está hablando de la iglesia, sin caída, y presentarnos
sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. O sea, Él tiene el poder, todo el poder, para guardarnos sin caída. Pero de nosotros es la voluntad. O sea, Dios no violenta voluntades. Usted está esta mañana aquí, ha decidido venir por su propia voluntad, y cuando uno decide, yo no me imagino que haya un creyente que venga al culto a sabotear el culto. Yo no me lo puedo imaginar. Que alguien diga, vamos a sabotear el culto hoy, vamos a reírnos, vamos a correr, vamos a hacer desorden. No, uno no viene a eso. Uno decide venir al culto porque hay una profunda necesidad entre nosotros. Y la necesidad surge porque somos gente lleno de muchas debilidades y de muchas flaquezas. Entonces en nosotros surge una acción. Ayer lo exponía el predicador. Y qué bueno que nosotros, durante todos estos mensajes que hemos escuchado, podamos entender que no es solamente solo la obra del Espíritu Santo, sino también es la obra suya. Porque nosotros somos parte muy vital en el desarrollo de la obra de Dios. ¿Usted no ha notado que hay gente que no ha podido entender el Evangelio porque dice que Dios no lo ha tocado? Lo que él no entiende es que si Dios lo toca, se muere, queda como un carbón. Porque no sabe quién es Dios. El Evangelio lo escuchamos también, y permítame hacer un resumen. Nosotros que hemos oído hablar acerca del Evangelio, nos han hablado de la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Y pedimos desesperadamente el Espíritu Santo como si el Espíritu Santo no estuviera. Pero ¿cuántos años hace que está? No nos olvida, ¿cierto? Que está entre nosotros. Y por eso la invitación del libro de Isaías, del profeta, es a todos los sedientos. Cuando el Señor nos habla por su palabra, nos produce a nosotros sed. Cuando usted escucha a Dios que le hable a su corazón, Dios le proporciona a usted sed. Y cuando usted tiene sed de Dios, el Señor dice a todos los sedientos, vengan. Y van a comprar sin dinero y sin precio. Es el deseo de Dios de que todos los creyentes que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, todos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque de esta manera Dios nos podrá guardar sin caída y hacer que terminemos nuestra caminata cristiana y concluyamos nuestra vida cristiana y nuestro ministerio, lo terminemos victoriosamente. Uno en este caminar no está jugando a ser creyente. Sabemos que Dios es una realidad, que el Evangelio es una realidad, que el ministerio que Dios le dio a usted como creyente es una realidad, y que no nos llamó a nosotros a ser creyentes con ministerios derrotados. Nos llamó para que tengamos ministerios victoriosos. Pero solo Él. Cuando uno habla del Espíritu Santo parece ser que estuviera hablando de otro, pero Dios no es otro, es el mismo Espíritu. Y entonces cuando nosotros hablamos de Él, el Espíritu Santo, solo Él nos podrá hacer vencer todas las pruebas, todas las luchas, todas las tribulaciones, todo lo que venga contra nosotros. Podemos mantenernos en pie solamente por Él. Usted podrá soportar las tentaciones diarias con las cuales nosotros somos acechados, porque el diablo es comparado en la Biblia como un león. No es un león, pero es comparado como un león. Y anda como un león rugiente,
¿Qué haciendo? ¿A quién devorar? Y nosotros no podemos decir, es que nosotros podemos soportar las tentaciones del diablo con nuestras capacidades, porque el diablo es mucho más poderoso que nosotros. El diablo tiene un poder, así usted lo menosprecie, pero el diablo tiene un poder y es un poder engañoso. El diablo puede manifestarse de muchas maneras. Incluso la Biblia señala que se manifiesta como un ángel de luz. Pero la iglesia puede mantenerse sin caída solamente por la dotación que Dios le dio a la iglesia, porque aunque el diablo nos aceche, el enemigo nos aceche en todo lo que nosotros hacemos y la manera como nosotros vivimos, si tenemos de Dios, Él es poderoso para guardarnos sin caída, dice la palabra, y presentarnos delante de Dios sin haberle fallado. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. O sea, presentarnos delante de Dios con integridad, presentarnos delante de Dios con rectitud y presentarnos delante de Dios con la habilidad de retomar todos los talentos que nos fueron entregados, porque Dios nos pedirá cuenta sobre eso. Pero Dios es poderoso para que nos presentemos delante de Él con todas las habilidades, los talentos y los dones que Dios nos dio, lo que Él depositó en nosotros, en nuestras vidas, y que nos podamos presentar victoriosos. Ningún hombre puede desafiar las huestes infernales con sus propias fuerzas y con sus propias habilidades, porque lo vamos a mirar más adelante. El Señor levantó un grupo de gentes que hoy no sé por qué la iglesia tiene miedo de hablar de esto, pero Dios dio dones a la iglesia. Y hay unos dones que son ministeriales. Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros, y a otros, y a otros, y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar la iglesia. ¿A fin de qué? De que podamos ser presentados delante de Dios, dando la altura que Dios pide de nosotros. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Y a veces nos preguntan a nosotros, hermano, tú que eres sellado con el Espíritu Santo, el sello es la marca que usted lleva en su alma de que usted es un verdadero hijo de Dios. Y le preguntan, ¿cuál es tu don? Porque la gente que ha sido sellada con el Espíritu Santo tiene un don. ¿O qué dice usted, iglesia? ¿Hay dones o no hay dones? ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos sellados? Podremos decir la gran mayoría, todos. Pero quizás no todos podamos decir, conozco el don que Dios me dio. Porque a veces nosotros nos estancamos solamente en las lenguas y no vamos más allá. Dios nos dio dones y a veces pensamos que el único que tiene don es el pastor. Pero la iglesia está llena de dones, solo que no los ejercitamos. No los ponemos en acción porque a veces ni siquiera nosotros mismos creemos que nosotros tenemos un don de parte de Dios. Cuando el Señor dotó a la iglesia con poder, Él mismo está diciendo en el texto que leímos, hablando acerca de la promesa, porque dice que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Y vamos a poner la referencia de un hombre que fue bautizado con el Espíritu Santo, el apóstol Pedro. Un hombre por este lado rústico y burdo, ordinario. Pero después de que se cumplió la promesa del Padre en él, es un hombre elocuente y diferente. Cambiado, renovado, ya no es el ordinario, es un hombre diferente. Yo pregunto, iglesia, ¿qué hizo que él fuera un hombre diferente? Es él. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida del apóstol Pedro. Y Dios le da un poder y le da una capacidad. Esa capacidad no la tenía Pedro antes. Mire, usted recuerda que cuando el Señor fue sepultado, duró 3 días sepultado. ¿Cuál fue la actitud de Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la actitud de él? Dijo, esto se acabó todo, ¿cierto? Vámonos a pescar otra vez. Volvamos a nuestro oficio. Porque mire la hora que es y nada que resucita. Y regresó a su antiguo oficio. Y mi pregunta es, ¿por qué cuando el Señor se le aparece, él se botó a las aguas? ¿Cómo estaba pescando? Estaba desnudo. Cuando vio al Señor, entonces le dio pena. Porque volvió a ser el mismo de antes. Pero el Señor le dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ellos se quedaron 10 días. Estaban orando, estaban buscando a Dios, estaban diciéndole, Señor, danos el poder, danos la capacidad, porque nosotros necesitamos poder, voluntad, fuerza y acción para cambiar cosas que nosotros no podemos hacer. Gracias. Hay cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y entonces de repente nosotros siendo lo que somos, porque aquí nadie podrá decir que es más pecador que el otro o menos pecador que el otro. El texto dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, es que nosotros somos reos dignos de muerte. No hay nada que hacer, todos nos merecemos la muerte y la condenación. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero llegamos a la iglesia y Dios por su gracia y por la predicación de la palabra nos cambió nuestra condición en la que nosotros nos encontrábamos. Nos cambió. Pero la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Juan Rey no ha terminado. No ha terminado hasta que Él venga. Cuando lo recibamos arriba en gloria, entonces todo habrá terminado y habremos podido decir, consumado es, hemos terminado la labor que Dios nos encomendó. Pero entre tanto que estemos en esta tierra, nosotros tenemos una misión que cumplir. Y entonces el Espíritu Santo viene para capacitar a estos hombres de poder. Porque usted encuentra a Pedro más adelante llegando al templo, a la oración que era muy normal y matutina dentro de la vida de los primeros creyentes. Si usted lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacían los creyentes? Oraban, estaban juntos, compartían con alegría, con sencillez de corazón. ¿Qué más hacían los creyentes? Estaban preocupados el uno por el otro. No buscaba uno hacerle zancadilla al otro y verlo en desgracia, sino que estaban siempre juntos y todos buscaban el bienestar. Se parece a la iglesia de Juan Rey, ¿verdad? Somos la iglesia. Y otra de las cosas es que ellos compartían la oración. Estaban orando siempre. Y entonces Pedro subió en una ocasión al templo donde ponían un hombre paralítico, imposibilitado de los pies. No podía entrar al templo. Y no porque tuviera el defecto, sino porque la ley se lo prohíbe. No porque fuera cojo que no pudiera caminar,
sino porque la ley le prohibía que si tiene un defecto no puede entrar al templo. Y tenía un gran defecto. Era un hombre paralítico. Pero Pedro ha sido revestido con una unción especial, con algo que no es de este mundo, algo que es sobrenatural. Y entonces él, ya siendo revestido, cuando el hombre estira la mano, dice que esperaba recibir algo. Y él dice: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Cuando usted se atreve a orar por alguien dentro de un culto, usted tiene que tener algo para dar. Porque usted podría estar muy vacío por dentro y querer orar por otro, y esas oraciones no valen. Ahí nació un pecador orando por usted. Usted no se deja poner las manos de alguien así a la ligera. Por lo menos la iglesia nuestra, la iglesia pentecostal unida de Colombia, no nos dejamos poner las manos de cualquiera, porque nosotros entendemos y respetamos la autoridad que Dios estableció. Pero en la iglesia hay gente que está llena de Dios, como lo estaba el apóstol Pedro, y él dice: no tengo ni plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y tomándole de la mano derecha le enderezó y dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Él está recibiendo, según lo que encontramos en ese texto, un poder y una capacidad. La iglesia que ha recibido el Espíritu Santo, mire hermano, cuánta necesidad hay en la iglesia. Que a veces queremos que el pastor cumpla con todas las tareas porque es el pastor. Y yo les digo algo con el respeto: ni yo soy el empleado de la iglesia, porque uno no es el empleado de la iglesia, ni el siervo de la iglesia. Nosotros somos siervos de Jesucristo, y lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos contrató. Pero cuando miramos la iglesia, encontramos que la iglesia es un ente que va creciendo, y que a cada uno se le fue dado un don de acuerdo a la medida de fe que usted tenga, y que esos dones los puso Dios, porque el poder que Dios les da es una capacidad, no solamente para hablar en lenguas, sino es una capacidad para orar por los enfermos y que los enfermos reciban sanidad. Porque Pedro lo hizo. Más adelante usted lo encuentra, dice: después de que él ha sido investido, él tiene de parte de Dios una autoridad, y esa autoridad corresponde solamente a Dios. Es un poder exclusivo del Espíritu Santo. La Biblia dice en el capítulo 62, versículo 1 del libro de los Salmos. Aquí se cita algo para que nosotros entendamos que lo que nosotros hacemos, si Dios nos usa en algo, no es por nuestras capacidades. El capítulo 62, verso 1 dice: en Dios solamente está callada mi alma, porque de Él viene mi salvación. No dependemos de ningún otro. Dependemos 100% de parte de Dios. Todo lo que Dios hace en la iglesia, la conversión de la gente, no nos lo podemos atribuir a nosotros mismos. Nosotros utilizamos una palabra muy nuestra, muy pentecostal: me gané a tantos. Pero en realidad usted no se ha ganado a nadie, ni yo me he ganado a nadie, sino que el Espíritu Santo vendrá y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque Dios tiene una autoridad. Nosotros no podríamos ser lo que hoy somos. Usted no nota dentro del mundo evangélico, en el mundo evangélico hay corrientes buenas y corrientes malas. Pero estoy hablando del mundo evangélico a nivel general, que hay gente seca,
que no pueden adorar a Dios, ni siquiera pueden retener una oración de 1 minuto, porque no saben ni a quién orar ni qué decir. Y la Biblia nos enseña esto, que nosotros, cuando éramos hombres naturales, no percibíamos las cosas que son de Dios. Porque las cosas que son de Dios solamente se pueden percibir. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. No hay otra manera. Usted es un gran adorador. Usted tiene que rendirle culto a Dios, porque si usted es un adorador es porque Dios le reveló quién es Él. Si Dios lo está usando en el ministerio que tiene, tienes que darle la gloria a Dios, porque todo lo que estás haciendo y lo que tienes es único y exclusivamente de parte de Dios, que te da el poder para la acción dentro de la iglesia. Dele ese aplauso bien fuerte al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento nos habla de que el poder del Espíritu venía sobre una determinada persona y se hacían cosas sobrenaturales, como ver a Sansón arrancando los portones de una ciudad y fue y los dejó por allá en un monte. Eso solamente se logra con un poder sobrenatural. Y encontramos nosotros que en el Antiguo Testamento Dios les da el poder a esta gente, porque tienen enemigos que son visibles, que eran los filisteos y toda la gente que había a su alrededor, la gente de Canaán, los cananeos, los jerjeseos. Ellos tenían que tener una conquista, lograr sacar adelante lo que Dios le había dicho, pero era cuerpo a cuerpo. Y Dios levanta un juez como Sansón y le da una fuerza gloriosa y sobrenatural. Le da unas especificaciones de lo que él debe y no debe hacer, pero su fuerza no consistía en lo largo de su cabello. Claro, es un hombre consagrado a Dios y tiene unas características, pero su fuerza no depende de su cabello. Su fuerza depende de su relación con Dios. Por eso cuando él terminó por allá visitando mujeres extranjeras y estando en el regazo de sus propios enemigos, de repente el Espíritu de Jehová el Señor se apartó de Sansón y se convirtió en un hombre común y corriente. Ella le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y cuando él intentó, creyendo que podría liberarse de sus enemigos, como lo hizo muchas veces, cayó en las manos de ellos y lo maltrataron y le sacaron los ojos y lo pusieron a moler como una bestia y se burlaban de ellos. ¿Usted sabe cuánta desgracia puede haber para un creyente que caiga en las manos de su enemigo? Cuando usted como creyente le ha causado tanto daño al diablo, cuando usted se ha parado firme en la línea de combate, guiado por el poder del Espíritu Santo, el diablo no crea que está muy contento con usted. Pero si usted de repente se aparta de Dios y de repente usted toma un camino diferente, sus fuerzas se van a debilitar. Y el día en que usted caiga en las manos del diablo, el diablo no va a tener misericordia ni con usted ni conmigo. Por eso lo que hoy somos, todo se lo debemos a Él. Todo lo que hemos sido. El uso de la fuerza que tienes. Aquí hay creyentes que pueden tener 20 años, 30 años de ser creyentes y pueden decir: vea, yo hasta aquí he perseverado y nunca me he escarriado.
Dele gracias a Dios. Porque la fuerza que tienes, el valor que tienes, la habilidad que tienes, la capacidad que tienes, la destreza que tienes, es porque Dios te lo ha dado para que puedas mantenerte firme contra tantas acechanzas del diablo. Porque el diablo tiene un poder grande y sobrenatural. El diablo intenta también parecer sus obras a las obras de Dios. Usted encuentra lo que pasó allí en Éxodo, donde los brujos, guiados por Satanás, por sus demonios, imitaron la obra de Dios. Una serpiente, una vara se convirtió en serpiente. Y vinieron los brujos y ellos también hicieron lo mismo. Solo que Dios hizo algo más glorioso. Y dice que la vara de Aarón, que se había convertido en serpiente, ¿qué hizo? Cuando las otras también, se consumió a las otras. ¿Y qué le da a entender a usted eso? Que la vara de Aarón, que es una serpiente, se esté comiendo a las varas de los brujos. ¿Qué le da a entender a usted eso? Que el poder de Dios está por encima de cualquier poder demoníaco. Que no existe poderes de las tinieblas que puedan estar por encima del poder de Dios. Y creo que a estas alturas en que la iglesia ya está casi preparada para recibir al Señor en las nubes, usted no se debe amilanar por nada. Porque nos amilanamos cuando nosotros no conocemos la calidad de Dios que tenemos. Claro, nos da miedo, nos acobardamos porque el diablo nos acorrala. Pero 2 veces he oído esto, que de Dios, solo de Dios, es el poder. Denle aplausos al Señor Jesús. Y en las Escrituras nosotros encontramos el poder que Dios le transmite a la iglesia. Yo quisiera despertar un sentimiento en la iglesia de que nosotros procuremos los mejores dones. Procuremos los mejores dones. No nos da pena decir que nuestro hermano que acaba de partir era un evangelista, porque él impartía de sus dones. No nos dará pena decir que aquí hay hermanos que tienen dones de sanidad y que cuando invitamos a orar a alguien aquí, usted no tenga miedo, claro, si está lleno, porque si está vacío, aquí no venga. A orar, me refiero a orar por alguien, porque cuando usted está vacío usted no puede transmitir nada. Pero cuando usted está lleno de Dios y sabe que Dios lo usa, no tenga temor de poner sus manos, porque es el poder que Dios está dando a la iglesia. Y la Biblia está repleta de ejemplos del poder del Espíritu de Dios manifestándose de diferentes formas y de diferentes maneras, actuando siempre a favor de la iglesia. Está repleto, lea la Biblia y en la Biblia encontrará cómo Dios le otorgó un poder y quiere usar gente como usted y como yo. Y hasta cantamos un himno antiguo que dice: los ángeles no son enviados a cambiar un mundo por un mundo de paz. Nos ha tocado a nosotros hacerlo realidad, porque Dios quiere usar hombres comunes y corrientes como nosotros. Isaías capítulo 40, el verso 13. La Biblia dice: el Señor tiene el poder del conocimiento supremo de absolutamente todas las cosas. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole?
Dios no es como nosotros. Dios no está aprendiendo. Usted y yo sí aprendemos, pero Dios es la fuente de todo el conocimiento. Tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. No hay cosa que Dios hoy no conozca. Y miremos otro texto, Salmo 33, versículo 6, para que nosotros podamos ver la clase de Dios que tenemos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cada vez que leemos la palabra entendemos, mire, todo este vasto universo en el que Dios nos metió por su gracia fue creado por el poder de su palabra. Él simplemente ordena y las cosas suceden de repente. Él dice: existan cielos y hay cielos, haya tierra y existe la tierra, sepárense las aguas de las aguas, y las aguas se separaron, porque hay una palabra gloriosa y poderosa a la cual se someten hasta la misma creación. Entonces, cuando nosotros vemos que de Dios es el poder y que Dios le dio una capacidad a la iglesia, nosotros debemos pararnos en el lugar donde Dios nos ha colocado. Estamos viviendo un mundo muy corrompido. Si nosotros nos hablaron cuando éramos niños, porque yo lo recuerdo, y nos decían que el mundo iba de mal en peor. Y mi papá incluso nos decía que pensando en qué mundo nos iba a dejar. Ahora nosotros pensamos en los hijos y en los hijos de los hijos, porque el mundo va cada día más desenfrenado. La iglesia no puede ignorar la dotación que Dios le dio. No crea que usted al Señor lo metió en un mundo malvado y corrompido y el Señor no lo dotó a usted para que usted pueda salir victorioso. El texto que leímos no dice eso. Dice: Dios es poderoso para guardarlos sin caída. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, y nuestra gran responsabilidad es podernos acercar a Dios y decirle al Señor: Señor, yo necesito que me des poder para poderme enfrentar a cuantas cosas el mundo nos ofrezca cada día, porque el mundo es cambiante y desafiante, y día tras día se presentan nuevas cosas. Y yo le invito a que usted no se amilane, y los que tienen niños pequeños no se amilanen, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero hay gente que lo va a arrebatar y que va a echar mano del reino de los cielos. Y se está refiriendo a una generación de hombres y de mujeres llenas y revestidos con una unción fresca y poderosa para deshacer toda fuerza del mal. Alguien que alabe la presencia de Dios. Oh, a su nombre gloria. Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto. En la primera carta, en el capítulo 4, verso 20, les habla acerca de lo que nosotros tanto hacemos en la iglesia. Y les dice: el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en ¿qué, hermanos? En poder. No somos una iglesia que acostumbramos a venir los domingos con toda la familia solamente porque es una tradición de los abuelos y de los bisabuelos.
Y si usted alguna vez lo pensó así, hay que romper con esa manera de pensar. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino con demostración del poder y del Espíritu Santo. Y los padres de familia y las madres de familia tienen que pararse como creyentes, revestidos de la unción del Espíritu Santo, para pelear la buena batalla de la fe a favor de sus familias y de sus hijos. Porque Dios a ustedes los dotó de poder y de autoridad, pero a veces no hacemos uso del poder. Hermanos, a veces no hacemos uso del poder. Pero ¿qué siente usted cuando un adolescente está tomando un camino diferente? Y le voy a hablar como padre que soy y un hijo que tengo presente. Nos parábamos, así fuera a la medianoche, a orar por ellos. Porque el evangelio no consiste solo en palabras. Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dotado de autoridad. Estos hombres y mujeres que están aquí no es solamente presencia. No, esta gente debe tener poder, porque el reino de los cielos consiste en poder, en demostración del Espíritu Santo. Y queremos decirle: Señor, queremos que lleves a nuestros hijos a otros niveles. Y nosotros los queremos ver en la cumbre. Pero el diablo tiene planes con ellos. Pero es que esta iglesia no fue mandada al mar, a una deriva. No, esta iglesia tiene quien la dirija. Esta iglesia tiene una cabeza. Esta iglesia nos coordina a todos como miembros del cuerpo de Cristo, para que bien direccionados podamos llegar al lugar que Dios tiene establecido para nosotros. Oh, aplauda su presencia esta mañana. Alabanzas a su nombre. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 6 y el versículo 7 nos da una recomendación de la manera como nosotros servimos: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Yo no sé qué le dirá a usted este texto, pero lo que yo logro ver es que nosotros ministramos bajo el poder del Espíritu Santo. Tenemos de parte de Dios una autoridad, una unción que Dios nos dio. Y si no has querido hacer uso de esa facultad, es porque no has querido venir a la fuente. Pero Dios no dejó esta iglesia a la deriva. Tú quieres tener una familia triunfante y victoriosa, ven a la fuente. Acércate a la fuente, ven a llenarte de Dios, y seguramente vas a lograr tantas cosas que anhelas ver, porque Dios sí es suficiente, porque Dios sí es poderoso, porque Dios sí cumple lo que dice, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero, porque en Él no hay sombra de variación, porque lo que Él dijo lo promete, porque Él lo cumple tal como está escrito, porque no dejará caer ninguna de sus palabras en tierra, y todo lo que Él dijo a la iglesia se lo dará y le cumplirá. A su nombre la gloria. Aplauda su presencia. Dios lo hará y lo cumplirá. Pero a veces descuidamos lo que Dios nos dio.
Y en estos tiempos tan peligrosos, la iglesia trata de acomodarse a la corriente del mundo. Y el peor daño que nos podamos hacer como iglesia es acomodarnos a la filosofía, a las huecas sutilezas del mundo. Lo peor que la iglesia puede hacer hoy en día es pensar que simplemente nos reunimos para escuchar unos consejos. Nosotros tenemos que ir más allá. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Dios todos los días nos trae a su iglesia y nos habla para que seamos dotados y para que jamás perdamos las armas de nuestra justicia. ¿Qué podría pasar si de repente los fundamentos de la iglesia en Juan Rey, a la cual estoy predicando, los fundamentos se deshicieren? ¿Qué sería de esta iglesia, de esta señora iglesia con 40 años, si los fundamentos en los que ustedes fueron establecidos de repente se corrompen? Podría pasar lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Trabajas mucho, haces mucho, vives corriendo, moviéndote de un lado para otro, pero tengo contra ti una cosa muy grave. Parece pequeña, pero es un asunto muy grave. Has dejado tu primer amor. Y dice, por tanto, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Recuerda el tipo de creyente que eras hace unos años. Deja de estar pensando en el pasado. Lo que viviste en el pasado quedó en el pasado. Los gigantes que lograste destruir en el pasado quedaron en el pasado. Ahora tenemos por delante una carrera que seguir transitando. Y en esta carrera que tenemos por delante debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y decirle: Señor, si hemos hasta aquí alcanzado grandes cosas, lo que viene va a ser mucho más extraordinario. No nos quedamos con los recuerdos de allá atrás, nos quedamos con lo que está por delante, porque lo que hay por delante son cosas gloriosas que vamos a alcanzar con la ayuda del Señor Jesús. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted ha tenido años extraordinarios en Dios? ¿Has recordado tu vida hace 10 o 20 años atrás? Yo también he tenido años victoriosos. Dios me ha dado grandes victorias. Dios me ha entregado a mis enemigos en mis manos y he visto su obra poderosa, pero yo no me puedo quedar con un recuerdo, no. Yo creo que estamos parados aquí en una línea de combate donde Dios nos lleva a conquistar grandes cosas, nuevas cosas para gloria de Dios, y no lo vamos a lograr solamente con pañitos de agua tibia. Necesitamos mucho poder de Dios para alcanzar las cosas que Dios tiene ya destinadas de antemano para esta iglesia. Y por eso Dios nos dice: hay que pedir poder, más poder, mucho poder. Necesitamos que nuestras copas estén rebosando. La Biblia nos habla de unos hombres que dejaron a un lado lo que Dios les dio. Hay un himno que dice: que no se apague el fuego que arde en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, tengo paz, dice el himno. Yo no sé si es su oración ahí sentadito: Señor, que no se apague el fuego, que no se apague, que no se apague. Porque Dios nos dio a nosotros un poder, y ese poder se tipifica como un fuego encendido.
Está metido en nuestros huesos. Es el fuego del Espíritu de Dios. Hubo unos hombres llamados Nadab y Abiú. Hombres que cuando usted lee las Escrituras tienen una apariencia de ser hombres justos, respetables, de ser unos líderes poderosos y extraordinarios. Eran sacerdotes del único y verdadero Dios. No eran unos levitas mediocres. Estos hombres de los que le estoy hablando, Nadab y Abiú, eran hombres que estaban en una posición poderosa y extraordinaria. Eran los que iban a seguir la línea de los principales sacerdotes de aquel tiempo. Pero aprendieron a hacer las cosas en el servicio sacerdotal de tal manera que ya para ellos todo era normal. Como cuando uno se arrodilla pero no está orando, sino solo se arrodilló. Y se arrodilló para chatear y revisa los chats y está arrodillado y la gente dice, ay, está orando, y a nosotros qué nos importa si ora o no ora, si es su relación con Dios. Y ellos tenían una apariencia. Dios nos guarde, hermanos, de tener apariencias. Porque finalmente, si usted vive en una apariencia, ¿a quién perjudica? Dígame, ¿a quién perjudica? ¿Nos hace daño a nosotros? ¿Nos hace daño, iglesia? ¿Nos hace daño? No. Se hace daño a sí mismo. Y Dios observa el tipo de servicio. Los que crecimos en esto sabemos que Dios observa el tipo de servicio que hacemos. Dios en la iglesia ha repartido dones de tantas diversidades que a veces hasta los censuramos entre nosotros. Vemos un hermano, una hermana preocupado, corriendo, haciendo, y creen que es que están cepillando al pastor. Así lo vemos. Y lo que usted no entiende es que él tiene una llama. Por eso dice la Biblia, el que tiene el don de servir, sirva. Y servir es estar preocupado, mezclado, untado de esto. Yo quiero untarme de servicio, quiero que lo que sea, porque nos gusta servir. Estos hombres de los que le estoy hablando tenían personajes muy importantes. Y en esos personajes encontramos Moisés. Era el tío de ellos. Un hombre muy importante y muy relevante. Y aparece también Aarón. Y uno diría, estos hombres están completos. Pero son hombres que viven bajo una apariencia. Y nosotros como iglesia no queremos vivir de apariencias. No queremos vivir de apariencias. No queremos vivir de apariencias. Nosotros queremos ser transparentes. Osalamayas. Oh, amén. Leyendo a Nadab y Abiú, uno intuye que están cerca, muy cerca de Dios, de lo que ningún otro israelita debería estar. Que a uno la gente le dice, venga hermano, usted que está más cerquita de Dios. Pero usted también puede estar cerca de Dios. Usted también puede gozar de sus beneficios. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Pero un día Dios puso a prueba su servicio y no fueron hallados
en la presencia de Dios no fueron hallados íntegros, porque ellos hacían detrás de cámaras todo cuanto les parecía, toda cantidad de actos abominables ante los ojos de Dios. Lo importante es que la gente me vea ministrando. Lo importante es que la gente nos vea que estamos ofreciendo los holocaustos. Pero Dios los observó y los observó y los observó, hasta que finalmente Dios, que tiene celo por su casa y por sus cosas, decidió sacarlos por completo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es que estos hombres, mira lo que dice Éxodo 24:11. Aquí aparece Nadab y Abiud con 70 ancianos, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hermano, ¿qué le da a entender a usted eso? O sea, gente que estuvo muy cerca, en un lugar donde casi nadie había estado, excepto el propio Moisés, que Dios le había dado un privilegio poderoso y extraordinario, y que una vez bajó con su rostro resplandeciente. Pero a lo que a mí me dice este texto de estos dos hombres, es que ellos también vieron a Dios. Pero se les apagó la llama. Y por eso, hermano, que ojalá usted en la silla esté diciendo que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego que arde en mi corazón. Que siga ardiendo más y más y más y más. Que habiendo visto a Dios y comieron y bebieron, el fuego se fue apagando. Y empezaron ya a hacer cosas que a Dios no le agradaban. ¿Y cuántas veces nosotros como iglesia hemos fallado tanto a Dios? Queremos Espíritu Santo, pero no queremos estar a cuentas con Él. Lo primero que Dios hace es limpia el vaso por dentro y por fuera. Y cuando el vaso está limpio por dentro y por fuera, Él vierte de su aceite, Él vierte de la unción, Él vierte el fuego, Él vierte el fuego del Espíritu. Oh, alábelo en esta hora. Necesitamos mucho de la unción. La iglesia lo necesita. Casi que tengo que decirles, aunque hoy se dice algo distinto, pero yo casi que les voy a decir que usted necesita el Espíritu Santo como una obligación. Es que lo más duro, ¿sabe qué es? Que nos digan que sin Espíritu Santo entra al cielo. A nosotros nos enseñaron que era un complemento. Y uno llegaba al culto, Señor, dame Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo. Y llegaba uno a orar, a buscar a Dios, porque se sentía uno a medias. Señor, danos el Espíritu Santo, danos. Mi padre, 2 de la mañana, lo oía diciendo, Señor, dame el Espíritu Santo. Y la casa se contagia de eso. La casa se contagia. No saquemos el Espíritu de entre nosotros.
Sin Él no podremos alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Qué bueno que salgamos diciendo de la escuela dominical: Señor, queremos más, porque perdone todo esto que Dios pone en mi corazón. Pero ¿cuántos creyentes en la iglesia hablan en lenguas y viven mirando porquerías por el internet? Y la iglesia contaminada con una cantidad de ojos llenos de homicidios, de adulterio, de fornicación, de inmundicia. Llevados por la corriente, porque hemos decidido sacar al Espíritu Santo y decirle: Señor, yo solo con creer ya entro al cielo. Pero ¿cómo puede usted vencer al diablo y a todos sus secuaces con sus propias fuerzas? Dígame, hermano, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo usted enfrenta a un demonio con todo lo que tiene? Porque el diablo no le tiene miedo a usted, y como le decía el predicador, al diablo no le tiene miedo a la corbata. El diablo no le tiene miedo al saco que usamos, ni a los zapatos, ni a la manera como nos vestimos. Si hay algo que el diablo respeta, es a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Porque a esos creyentes es donde el diablo no se les mete y el diablo no le toca. Y cuando la Biblia dice que el diablo no le toca, es porque el diablo no le va a tocar. Oh, denle aplausos a la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Necesitamos ser ungidos con aceite fresco. Que nuestros hijos vean en nosotros que somos hombres de Dios y que quieran de lo que nosotros tenemos. Que quieran de lo que nosotros tenemos. Que quieran de lo que nosotros tenemos. A su nombre sea la gloria. Necesitamos ser enseñados por la unción. Que la predicación de la palabra no sea solamente palabras. El texto dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Hoy, cuando hay tanta proliferación de sectas, si hay algo en lo cual yo como pastor aquí en Juan Rey me siento seguro, es que estoy pastoreando una iglesia madura, una iglesia que sabe en dónde está parada, que no está corriendo tras filosofías y huecas sutilezas, porque la unción les enseña, la unción les guía a toda la verdad. A su nombre sea la gloria. Guiados, iglesia, guiados por el Espíritu y por el poder de la unción. San Juan capítulo 16 verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, San Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hará Él, iglesia? Nos guiará. Entonces no vamos a tener miedos de corrientes que nos enseñen algo diferente, porque la unción nos guía, la unción nos enseña, la unción nos muestra el camino.
Y el Salmo 63, 14, mire, lo que le estoy hablando es por la palabra. Isaías 63, 14 dice, hablando de la unción: el Espíritu de Jehová, ¿qué hará Él? Los pastoreará. Como una bestia que desciende al valle, así pastoreará a tu pueblo, para hacer tu nombre glorioso. La unción les pastorea. La iglesia necesita unción para ser guiados. Necesita unción para ser pastoreados. Porque, hermano, mire, los pastores que hemos tenido, Dios nos da un grado de autoridad y de temor sobre ellos, porque Dios deposita en ellos una unción para que nosotros podamos someternos a la enseñanza y a la dirección. Cuando nosotros no nos sometemos a la dirección, ni a la unción, ni a la dirección, somos gente llevada simplemente por cualquier viento. Pero Dios estableció en la iglesia gente para que nos guíe y nos pastoree. Nos sustenta Dios por la unción. Salmos 51:12, ya voy terminando. No quiero irme con esta enseñanza. Salmos 51, el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. O sea, usted está aquí en pie y sustentado por la unción. Por la unción. Es que tengo buenos familiares, buenos amigos, puede tenerlos y los necesitamos, pero usted no está en pie por ellos. Usted se mantiene firme por el poder de la unción. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente todos los días. La iglesia se ha mantenido hasta aquí por el poder del Espíritu Santo que actúa entre nosotros. Y mire que, hermanos, no hemos hablado solamente de que tienes que hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una señal inicial. Una señal inicial. Puedes hablar una sola palabra hoy, pero vienen frutos que acompañan esas lenguas. Porque la obra del Espíritu Santo es una obra completa en la iglesia. Es una obra que va más allá de las lenguas. Que cuando usted observa todo lo que hay, es que somos consagrados por la unción. La unción que reposa en su vida hace que usted sea un hombre consagrado, una jovencita consagrada, un hombre anciano consagrado. Pero es el poder de la unción que reposa en nuestras vidas. No es tu virtud, no es tu facultad. Los sacerdotes derramaban el aceite de la unción y les cubría toda la cabeza y bajaba hasta el borde de sus vestiduras, empapados de la unción. Y la iglesia debe vivir empapada de la unción del Espíritu Santo, para que de esta manera vivamos consagrados y no tengamos que estar haciendo llamadas al pastor, sea el pastor de turno o cualquier pastor. Pastor, ¿será que puedo hacer esto o será que puedo hacer aquello? Porque los hombres lo que quieren salvar es sus conciencias.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Y usted va a mantenerse consagrado a Dios todos los días de su vida hasta que Él venga, y permanecerá en santidad hasta que Él venga, porque es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso lo necesitamos a Él hoy más que nunca. Necesitamos andar en integridad y bajo la unción del Espíritu Santo, porque aquí hay gente que está pidiendo grandes victorias, pero usted obtendrá grandes victorias bajo la unción del Espíritu Santo. Delante de Jehová serán quebrantados tus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová de los ejércitos. Dará su poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Si usted necesita tener grandes victorias, permanezca bajo la unción del Espíritu Santo. Permanezca bajo la unción del Espíritu Santo, y no haga del Espíritu Santo y de la promesa como un asunto de un segundo grado. Lo necesitamos hoy más que nunca. La iglesia lo necesita cuando hay tantas amenazas. Los apóstoles oraron diciendo: Señor, mira sus amenazas. Pero las amenazas de ellos era un Nerón que se había levantado para perseguir a los creyentes. Pero hoy tenemos unas amenazas diferentes a un Nerón. Tenemos diferentes maneras en que el diablo ataca a la iglesia. Pero vamos a decirle: Señor, mira las amenazas que tenemos, y llénanos con el poder del Espíritu Santo, para que en las casas de los creyentes haya mucho poder de Dios para contrarrestar todas las acechanzas del diablo, y seamos una iglesia revestida con poder, con autoridad, y que el diablo retroceda en el nombre de Jesucristo, y la gloria de Dios se desate sobre su iglesia de una manera poderosa. Volvamos a la senda antigua, volvamos a la senda antigua, y permitámosle al Señor que sea su Espíritu, su Santo Espíritu, el que guíe esta iglesia. Póngase de pie, por favor, conmigo. El Espíritu Santo produce carácter. Escúcheme bien, iglesia. El Espíritu Santo produce carácter, produce madurez en nosotros por medio de su Espíritu. Si usted es un hombre que anhela tener grandes victorias, tiene que decirle: Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Iglesia, usted es la leña que mantiene vivo el fuego del Espíritu. Dígale: Señor, yo necesito más. A ver, iglesia, ahora que estamos finalizando, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, alce su voz y dígale: Señor, yo quiero ser lleno una vez más, lleno una vez más del poder de tu Espíritu, porque voy a vencer todas las corrientes, todas las corrientes que vienen contra mí, que me amenazan con llevarme a una vida fría, a una vida cristiana a medias. Señor del cielo, dame poder en esta hora.
Vamos, 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 ayúdenme los que tienen fuego, ayúdenme. Señor, danos poder, danos poder. Imparte poder, Señor, a aquellos que hoy no lo tienen. Queremos rendirnos bajo su voluntad, consagrarnos en todas las áreas espirituales. Sí, amén. Así, 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 alabe a Dios. Escogidos, separados, llamados, preparados, enviados, ungidos para obedecer el mandamiento del Señor. Oh, alabanzas a Él. Llénanos de tu poder, Señor, para someternos al dominio, al control del Espíritu Santo. Y en la medida que maduramos, podamos crecer espiritualmente en las áreas de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Necesitamos rendirnos hoy, Señor. No mañana, no dentro de 8 días, es ahora. Necesitamos rendirnos, Señor, bajo la influencia del Espíritu Santo. Llenarnos con el poder del Espíritu Santo, porque nuestras vidas nunca más van a ser iguales, sino que ahora vamos a ser siervos de una iglesia creciente. Vamos a ser constantes en la oración, persuadidos para toda buena obra. Una iglesia que florece, porque estos días no fueron en vano. No. Que no nos haga creer el diablo que esto seguirá igual. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. En el nombre de Jesucristo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Alguien que hable en lenguas por el poder del Espíritu Santo. El Señor llene su boca de alabanzas. Oh, que el Señor llene su boca de alabanzas. Su boca de alabanzas. Su boca de alabanzas. Su boca de alabanzas. Amén. Estamos en Pentecostés. Estamos aquí para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo ahora. Seas lleno del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabanzas.